Una segunda patita. Te quiero agradecer mucho que hayas venido. Empezamos bien, ¿eh? Como dice esa frase, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? No, Bueno, es de esperar que esto sea, como dices tú, Bañados 2 o, ¿qué dijiste? El regreso, y no un remake. A ver, pero atengámonos a lo que, como si este fuese... Como el de Psicosis que se está dando ahora, que es un remake. Que es muy mala, parece. Parece que es muy mala. Tú sabes que a mí me tocó entrevistar a Alfred Hitchcock en Suiza. En su momento... Pues no alcanzamos a llegar a Suiza nosotros el otro día, No, vamos a llegar inmediatamente. Yo trabajé en Suiza 3 años y estuvo allá Hitchcock. Y fuimos a hacerle una entrevista a la radio, varios periodistas. Entonces uno de ellos le dijo, porque usted cómo maneja el misterio que se ha hecho tan famoso por esto. Y Hitchcock le dijo, no, yo lo que trabajo es el suspenso, no el misterio. Y es muy diferente. ¿Por qué? Le preguntaron. Y Hitchcock dijo, porque usted en el misterio lo que hace es ocultarle información al espectador. Hay un crimen, el espectador no sabe quién lo ha cometido. Nunca le muestra al autor. En cambio, en el suspenso lo que yo hago, dijo, es proporcionarle información al espectador que el protagonista de la película no tiene. Y eso es lo que crea el suspenso, porque el espectador sabe que el protagonista o la protagonista en ese momento está con el asesino, que lo puede matar en cualquier momento, claro. Y el protagonista no lo sabe. De manera que uno oculta información, el otro proporciona información. Es genial eso. A propósito de tus viajes al exterior, en algún momento tú estuviste escribiendo columnas en la revista El Domingo, me acuerdo. Sí. Que era como una especie de guía, de consejo para el viajante. Esto de haber viajado por tantas partes, el haber sido turista tantas veces y también haber vivido en distintos lugares. ¿Qué es lo que le da a la gente? Siempre se recomienda tanto. El viajar es como casi el mejor que ir a la universidad. ¿Qué es lo que hace el viajar? Yo creo que se puede tomar desde distintos ángulos eso. Por un lado, viajar lo que te da es libertad. Tú dejas atrás todo lo que lo rodea y en cierto modo lo limita a uno. También ese enclaustramiento, particularmente en países más bien chicos como este, en que se está dando vueltas siempre en torno a 3 o 4 temas la opinión pública, incluso sin muchas variantes respecto a lo que se puede decir sobre esos temas. Entonces salir, desde luego, es libertad. Uno como que vive otra vida. Si tú te vas a vivir un tiempo a otro país, haces un poco lo que hace el actor cuando interpreta a distintos personajes. Vives otra vida, lo que es muy grato, ¿no? Y el hecho de estar como pez fuera del agua, que es una sensación que tiene siempre uno que está de turista. Claro, eso tiene una ventaja y una desventaja, sobre todo cuando uno vive afuera. Por un lado, uno vive en otro país y no le llegan tan adentro las cosas que pasan. Entonces, es un espectador privilegiado de la vida política, social, de las costumbres de esa sociedad, de los aspectos cómicos o dramáticos. Por otro lado, sin embargo, hay ese mismo desapego, produce una sensación de futilidad, de fugacidad más aún, de que yo estoy de paso aquí. Ahora, desde un punto de vista de la formación personal, yo creo que el vivir en distintos países te proporciona una gran amplitud de criterios, ¿no? Te das cuenta de que hay cosas que no son así porque estén dictadas desde arriba, sino que son costumbres, y que en otros países hay costumbres diferentes y que son tan respetables como las tuyas. Y eso creo que colabora mucho a hacer de uno una persona tolerante. Y a vos de la tolerancia, pero también de la diversidad. Es un tema bastante contingente. ¿Qué opinas de la creación, que parece cada vez más cercana, de tribunales, por ejemplo, internacionales, de entes que velan por distintas costumbres? ¿Piensa que eso es posible, que es algo que se puede realizar? Ojalá se pueda, ¿no? Sí. Desde que el mundo ya se conectó de una manera más instantánea con los medios que existen actualmente, eso ha venido evolucionando, se han creado las Naciones Unidas, y hay una serie de cosas que simplemente a través del discurso, no siempre muy sincero, de quienes detentan el poder, empiezan a ser como estigmatizadas y prohibidas. Y generalmente esas cosas son crueldades, efectivamente, hacia parte de la sociedad humana, hacia seres humanos, y eso indudablemente es positivo. Ahora, lo que uno se pregunta en este momento es si efectivamente va a haber organismos internacionales neutrales y que no dependan del poder de turno.
porque entonces nos encontraríamos ante el hecho simplemente de que existe una gran potencia que es un gendarme, y eso indudablemente es un peligro. No digo yo que sea intrínsecamente malo, pero es un peligro. Sí, por ejemplo, esto de una agrupación de países que dice, en este país están ocurriendo atrocidades, lo estamos viendo en Kosovo, y decide, además cometiendo muchos errores, involucrarse. ¿Cómo lo has visto eso? Mira, una de las cosas más inquietantes respecto a eso es el monopolio de los medios de difusión, justamente. La información. La cultura anglosajona ha pasado a dominar el mundo. Yo tengo mucha admiración y mucho respeto por la cultura anglosajona, pero no incondicional. Y tengo el mismo respeto y la misma admiración por la cultura latina, que ha pasado a ser tan degradada a través del cine norteamericano, por ejemplo, ¿no? Y entiendo por la cultura latina del Imperio Romano para acá, ¿no? Ahora se está utilizando el término latino prácticamente nada más que para los países de América Latina. Pero cuando se habla de la cultura latina, se está hablando de la cultura al sur de los grandes ríos de Europa, donde llegó verdaderamente el Imperio Romano. Entró un poco más allá, pero donde se asentó verdaderamente fue al oeste del Rin, al sur del Danubio. Y ahí están Italia, Francia, España, Portugal, parte de Suiza, Rumania tiene algo de país latino. La cultura latina es una cultura, es ridículo decirlo, es una cultura de grandes valores sobre la cual se sustenta la cultura occidental, más que sobre la cultura de los países nórdicos. Y sin embargo el cine, como elemento de gran potencialidad para convencer a las masas, ha llegado a hacernos creer a nosotros mismos, y uno lo ve aquí continuamente, a veces, aquí me va a permitir un pequeño pecadillo, a veces en los comentarios deportivos, en los campeonatos mundiales, siempre el comentario sobre el equipo latino, sobre el carácter latino, es despectivo o es caricaturesco. Y eso me parece una barbaridad, si esa es nuestra cultura después de todo, es la cultura de nuestros padres y es una gran cultura. Entonces, la cultura anglosajona ha pasado a dominar sin contrapeso, en gran medida porque han entendido una cosa que aquí en Chile, por ejemplo, parece que han entendido muy poco, gente muy importante, y es la importancia de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué información tenemos nosotros sobre lo que pasó con la guerra ya del Golfo? O lo que pasa hoy día con estos ataques a Kosovo en Yugoslavia. Lo que nos llega a través de medios informativos que están controlados por un determinado poder, O sea, por un determinado grupo. Hay que tener esa conciencia, por lo menos. Hay que tener por lo menos la actitud crítica, ¿no? Y poner el signo de interrogación, la duda razonable. Ya me estoy yendo a otro tema y me gustaría volver al 75. Volver a la década del 70. Hiciste un programa que fue clásico, que todavía la gente... Y es un género que se perdió, no sé por qué, que esto de los concursos, el gran jurado. Sí. Que tuvo un gran éxito. Esto de gente que sabía mucho y se preparaba para un tema. Cuéntame un poco, ¿por qué piensas que ese sistema, después tal vez de este escándalo que hubo con el Gran Millón para el Mejor, dejaron de existir? ¿Habrá sido solo por eso? Mira, yo, como te dije en el Bañados 1... En el capítulo capítulo 1, nunca he tenido acceso a las esferas superiores de la televisión, a quienes deciden las cosas, etcétera. Así que no te podría decir por qué ese tipo de programas no ha continuado. Ya tenemos imágenes para la gente que se... Bienvenidos al Gran Jurado Ahorromet Renovación. Nuestro gran jurado esta noche integrado por el abogado e historiador señor Alberto Márquez, por el profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica, señor Gonzalo Izquierdo, y en nuestro tema que se repite, el cine, ¿quién en el cine sino nuestra María Romero? María Romero. Porque tenía un éxito absoluto este Amelia programa. Galás. Amelia, buenas noches. De Ahorromet Renovación, ella es quien va a hacer entrega de los premios en libretas de ahorro de Ahorromet Renovación. Bueno, en el Ahora, programa de esta obviamente noche, este tipo de programa tenía un ritmo distinto al que se ocupa ahora y qué sé yo. Ahora darían uno así con un gracioso, que tendría que en el momento entrar y echar una talla. Pero se podría hacer algo similar, ¿o no? No sé, todo depende actualmente de lo que marquen los ratings. Sí. Incluso hay veces que programas que han partido con una cierta intencionalidad, más allá de lo que marquen los puntajes y toda sintonía, al poco tiempo se empiezan a desviar porque no han tenido sintonía. Entonces, yo creo que tenía un gran valor un programa como ese, programas como ese,
en que quedaba patente, hablando otra vez de la importancia de los medios de comunicación, quedaba patente para la población y para qué decir para los jóvenes, el valor y la recompensa del esfuerzo, que no todo es por azar, que uno no debe estar esperando que le caiga del cielo cualquier cosa o invocarle en un numerito o algo y entonces se saca todo, que la constancia, el trabajo perseverante efectivamente lleva a grandes logros. Yo creo que era el mayor mérito de eso. Ahora, claro, hay mucho dinero también de por medio en los premios y hay que tener muchísimo cuidado en cómo se hace un programa así. Un programa así no puede tener errores, por ejemplo. No, tiene que ser perfecto. Entonces hay que ir viendo cada palabra, cada imagen que se pone. Requiere de mucha dedicación un programa como ese. No un programa fácil. No, no. Durante esa época en Canal 7 tú fuiste el rostro central prácticamente de todos los eventos que podían llegar vía satélite. ¿Qué sé yo? Deportivos, de todo tipo. Incluso también algunos de ámbito científico donde tú fuiste. Tenemos unas imágenes del transbordador cuando era recién un proyecto lejano. Esto de estar mostrando también eso es cultura y es conocimiento. Ahí está. Esta ventana en que estoy asomado en este instante y que es el parabrisas de un transbordador espacial volará por el espacio exterior. Esta misma ventana, la que toco en este momento. Este es el transbordador en este instante número 3. Fue construido solamente con el propósito de efectuar pruebas Es el año de diversa índole 78, 79, por Y ahí. el primer vuelo fue más o menos el 80 y... Poco después, no sé. No me acuerdo exactamente. Pero era una gran novedad porque era el primer vehículo que volaba al espacio y volvía intacto. Aterrizaba, además, no, porque antes caían en una cápsula con paracaídas al mar. Era ciencia ficción a esa altura, o sea, ciencia ficción para uno que viéndolo desde lejos. Y el transbordador, que en realidad ahí se explicaba también, es un verdadero camión, ¿no? Tiene una cabina adelante donde van los astronautas y atrás es un camión. Es Un espacio vacío. un espacio que se abre y hay un brazo para hacer determinadas tareas, pero es un espacio abierto, igual que un camión. Después de Canal 7, comenzando ya los 80, te fuiste a Canal 11 a leer noticias. Sí. El ser lector de noticias, ¿qué significa? Ha habido siempre esta disyuntiva de si poner a alguien que sea muy, qué sé yo, carismático, o un periodista que sepa lo que está diciendo. Ahora ha habido modelos, ahora ha habido, qué sé yo, ha pasado de todo por ahí. ¿Cómo lo ves tú, el oficio del lector de noticias? Creo que es una de las tareas bonitas que se puede hacer en televisión. Es bastante cansadora, ¿no? Porque es una rutina. Tú, invierno y verano, de lunes a viernes, en invierno estás en tu casa abrigado, a eso a las 7 de la tarde está lloviendo afuera, tienes que ponerte corbata, chaqueta, partir, maquillarte. En verano, a la inversa, puedes estar en el jardín, te gustaría estar con un traguito, no puede ser, porque con 32 grados de calor tienes que partir a los estudios a maquillarte, a ponerte corbata. Pero como tarea es muy linda, ¿no? Y llevar la información a todo un país. Ahora, eso depende, ciertamente, de que tú confíes mucho en la calidad de las informaciones que estás entregando. Eso es clave. Tú tuviste problemas en Canal 11 a raíz de eso. Claro. Era una época difícil, de todas formas. ¿Existía mucho control sobre lo que salía o no salía? ¿O a ti ya eso no te llegaba? No, la verdad es que vos me estás metiendo en un lío. Yo nunca había querido leer noticias durante ese periodo. Había tenido presiones incluso para leerlas, pero no quería leerlas por razones obvias. Sin embargo, mi situación en Televisión Nacional se deterioró y se me ofreció este trabajo en el Canal 11 y yo puse una serie de condiciones. No ofender a nadie, no calificar a la gente, etcétera, etcétera. Y creí muy ilusamente que se podía hacer un noticiario un poco más abierto. La verdad es que comprobé al muy poco tiempo que eso era imposible. Entonces me vi enfrentado a una situación muy difícil, verdaderamente muy difícil, que solucioné como pude. Todos tenemos nuestras limitaciones. Había cosas que yo no decía nunca. Cuando se acusaba a una persona con un determinado calificativo... ¿Te saltaba ese calificativo? Me saltaba el calificativo, o lo ponía condicional. Hubo una serie de cosas que no quisiera dar detalles ahora porque como todo eso se supone que se ha dejado atrás, digamos. Pero finalmente tu salida tuvo que ver con... Bueno, finalmente yo omitía muchas cosas en las noticias, cambiaba adjetivos. Todas las noches yo alteraba las noticias, alteraba los términos. Yo no podía alterar el contenido de la noticia, pero alteraba los términos.
Si tomaban a una persona detenida y decían, este terrorista, yo no decía terrorista porque en el 90% de los casos esa persona salía libre de todo cargo a la semana siguiente. Entonces, estaba en lo cierto. Y una serie de cosas así. Bueno, llegó la votación esa que se hizo para la Constitución del año 80. Y la oposición, que no tuvo ni un instante en la televisión, nada, nadie pudo decir una palabra, ni se mostraba. Me parece que había prohibición incluso de mostrar la cara de los líderes de la oposición. Hacía una asamblea y una reunión en el Teatro Caupolicán, que ahora se llama Monumental, sí. Creo. Les gusta tanto cambiarle el nombre a las cosas. La gente se confunde. Cambian el nombre a todo. Y entonces me llega una información, yo estaba leyendo, y me la pasaron, es habitual que le pasen a uno noticias, y decía, en términos muy despectivos, ¿no?, que se estaba realizando esa reunión en el Teatro Caupolicán y que acababa de hacer uso de la palabra el expresidente don Eduardo Frei Montalva, repitiendo las mismas monsergas, no sé, eran unas frases muy, muy ofensivas. Y yo, por supuesto, no leí nada de lo ofensivo. Dije ligeramente se está realizando en este momento en el Teatro Caupolicán una reunión de los partidos de oposición y acaba de hacer uso de la palabra, o hizo uso de la palabra, el expresidente señor Eduardo Frei Montalva. Y tampoco leí calificativos para algunos artistas que habían actuado ahí, a los cuales también se les acusaba de esto, de lo otro, de lo de más allá. Entonces, a raíz de eso, me expulsaron. ¿Expulsado? Claro, me expulsaron del canal, pero ahí se produjo todo un enredo, porque era muy poco presentable que dijeran, este señor lo expulsaron, porque se negó a ofender a un expresidente. Y aquí yo quisiera hacer un pequeño aparte, y decir que yo no ofendí al expresidente señor Frei, no porque se tratara de él, sino que porque yo creo que uno no está en la televisión para ofender a la gente. Y si tú me pusieras ahora una ofensa para Pinochet, yo tampoco la leería, porque uno no está para ofender gente en la televisión. Si tú dices un dato real sobre una persona, que es negativo, pero que es auténtico, eso es perfectamente legítimo, pero no dispararle una ofensa. La otra persona no está ahí para defenderse, y mucho menos que quieran usarte a ti, la autoridad que puedas haber ganado, para ofender. De manera que por eso no lo hice. Ahora, me expulsaron esa noche, hubo un lío ahí. ¿Esa misma noche? Sí, esa misma noche. Pero al día siguiente hubo una reunión y discusiones, y yo me iba, eso fue muy curioso, yo me iba al día siguiente a Europa, porque tenía mis vacaciones. Entonces decidieron, para que no hubiera tanto lío, porque es muy, muy impresentable, sí, el día antes de una votación o qué sé yo, decidieron que todo esto se postergaría hasta que yo volviera de Europa. Volví de Europa y ya no seguí leyendo las noticias, me pasaron a otras responsabilidades, pero al cabo de un tiempo me tocó otra vez un programa en que había que comentar las noticias, y entonces venía ahí una noticia de que no sé quién nos hacía un préstamo, y el titular en la prensa era altisonante, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Lloverán los billetes verdes, vamos a nadar en dinero, se acabaron los problemas. Entonces yo tomé y dije, esta no es manera de titulares, porque a Chile se le está haciendo un préstamo. Los préstamos hay que pagarlos, y hay que pagarlos con intereses. Y este país ya tiene bastantes deudas. De manera que esta no es una manera responsable de titular cómo se le ha otorgado al país un préstamo. Y ahí sí que me echaron de verdad. Ahí ya no tuvo vacaciones. Ahí me echaron, y ahí estuve de vacaciones por 7 años en la televisión. En televisión 7 años. Vamos a seguir de la televisión. Marco tiene una pregunta. ¿Cómo estás, Patricio? Hay mucha gente que está conectada con nosotros a través de CTC Internet y están haciendo varias preguntas. Muchos de ellos tienen que ver con cómo es tu percepción sobre la televisión, y sobre todo ahora acerca de estos temas que tienen que ver con la nueva postura cultural, digamos, o sea, cómo los canales tienen que enfrentar las políticas culturales después de estos 10 años de democracia, donde supuestamente tenemos muchas tareas pendientes. Hay varias preguntas que hacen relación a eso y a cómo es tu visión sobre la televisión que tú querrías tener. Esta nueva franja que parece que se está comentando. ¿Cuánto rato disponemos? ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? No, tiene que ser la segunda, tercera parte. No, mira, a ver, veamos así globalmente primero. Los años que yo viví en Europa, en esos países riquísimos como Holanda, Inglaterra, etc., en esos países había solo 1 o 2 canales que transmitían de 6 de la tarde a 11 de la noche, más o menos.
y que hacían una televisión comprometida directamente con la realidad del país en que se estaba haciendo. Esto no quiere decir una televisión latosa, porque la gente dice, ah, o sea, usted quiere profesores universitarios. No, no, no. La televisión con programas de entretención neta, con programas deportivos, todo, pero estaba impregnada de un sentido de que se le estaba transmitiendo a una sociedad. Y a esa sociedad, por lo tanto, hay que darle un tono que convenga a esa sociedad, lo que es parte de la cultura. Entonces, así empezó la televisión aquí en Chile, además. Así empezó la televisión, por eso era universitaria, y luego se creó la Televisión Nacional de Chile. Entonces, yo siempre deseé, y además me esforcé porque fuera en la limitadísima posibilidad que tenía de influir sobre ello, para que la televisión fuese por ese camino. La televisión chilena, sin embargo, derivó hacia una televisión netamente comercial. Luego, ahora se ha multiplicado la oferta de televisión enormemente. Hay videos en que uno puede ver películas, hay televisión por cable, hay satélite, hay ahora el computador personal. Entonces, la capacidad de impacto de la televisión abierta ha disminuido notablemente. Yo creo que Chile desperdició esa oportunidad, lisa y llanamente, y esa oportunidad ya pasó. Ahora, si tú me preguntas, yo habría pensado, cuando el país volvió a la democracia, que una de las tareas fundamentales de la televisión, y repito, que la televisión tendría que estar impregnada de esto, no se trata de que hubiese programas en que le dieran clases a la gente, habría sido enseñarle al país, después de tantos años, porque durante la Unidad Popular aquí se predicó la intolerancia. El que no está con nosotros es esto, lo otro y lo otro. Y descalificación del que no pensaba igual. Durante la dictadura también. Entonces este país necesitaba urgentemente una educación cívica en la tolerancia, en los valores de la democracia. Yo me quedo verdaderamente helado cuando todavía veo aquí a veces en programas a figuras a veces conocidas, periodistas, que hacen mofa, por lo menos se menciona en un tono despectivo de la democracia o de los derechos humanos, pero no se dan cuenta la conquista que es para la humanidad haber llegado a un código que se llama los derechos humanos, y en el cual todos estamos de acuerdo para que te respeten a ti, a quien quiera que esté mirando en su casa, le respeten sus creencias religiosas, sus creencias políticas, su conducta, su cultura. Pero ¿cómo se puede hacer burla de eso? Sin embargo, no se hizo eso, ¿no? Aparentemente se pensó, bueno, ya llegó la democracia, lo que importa aquí es tener autoridades elegidas y eso sería todo, y lo demás que corra por su cuenta. Entonces, esa nueva oportunidad para mí también fue desperdiciada. Marco, ¿tiene otra pregunta más? Sí, han llegado 4 personas más que preguntan, a propósito cuando tú estabas hablando, que dicen que tuvieron esa sensación de haber visto la franja del no y haber sentido que había un nuevo tipo de televisión en ese momento específico y que esa promesa nunca se dio, según ellos, que quedaron como en el vacío. ¿Tú crees que había algo de esa semilla que fue en ese momento la franja del no que nunca se dio al aire? Sí, yo estoy de acuerdo, concuerdo con lo que dicen esas personas, digamos. ¿Cómo fue la decisión? Yo sé que la otra vez ocupaste esta linda forma de no contestar, pero ¿cómo fue la decisión tuya de participar en la campaña del no? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Era algo que era obvio para ti? Fue difícil y fue fácil, digamos. Fácil en el sentido de que a mí no me cabía duda de que la causa por la cual iba a actuar yo era una causa justa, repito. La causa del respeto para todos, para los que no piensan como yo, y para los que piensan como yo, y para los que piensan de otra manera, que es lo que se entiende por democracia y respeto a los derechos humanos. Desde ese punto de vista no me cabe duda. Y que se pusiera fin a determinados atropellos, a los cuales, a algunos de ellos, efectivamente se puso fin. Desde ese punto de vista, me fue fácil la decisión. Lo que no fue fácil, sino que muy difícil, fue desde el punto de vista que yo sabía cuánto me iba a perjudicar eso a mí. El costo. El costo. Y el costo efectivamente ha sido altísimo, no solo para mí, sino para mi familia. Y claro, eso fue algo que había que sopesar ahí. Hay que medir en ese momento. ¿Y fue en el largo tiempo? ¿Hasta el día de hoy todavía? Por supuesto. Sí. Bueno, eso lo conversamos la vez anterior con el programa de OVNI, con gran éxito, con mucho rating, que es algo que la gente pide.
¿Y qué planes tiene para el resto del año, para lo que queda? Bueno, yo estoy actualmente en ese programa Los OVNIs, que me parece que ya está listo, no tengo nada pendiente. Lo tuyo está listo. Y estamos en planes de contingencia, de defensa. Y estamos en la preparación de la temporada del Mirador de este año. ¿Que partiría? Partiría cuando termine la serie sobre los ovnis. O sea, el Mirador, que ya tiene unos seguidores así fanáticos, pueden estar tranquilos, viene el Mirador todo el segundo semestre. Un Mirador 8 o algo así, ¿no? Sí, ya van hartas temporadas. Sí. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos.